Saludos oscuros. El próximo 16 de noviembre los veo en el Festival del Miedo, que se realizará en la Ciudad de México junto con otros canales, como El Orgullo del Operador, Mundo Creepy y Ciudadano Z. Les presentaré contenido interactivo en el que todos podrán participar. Y para todos los amantes del bestiario, les tengo una sorpresa. Nos vemos allá. Hasta pronto, oscuros. Oscuros. Les quiero mostrar los dibujos que hizo el artista Dante de Tanadi Dibujos sobre la última batalla del Coliseo de la sección Monstruos contra Monstruos, los Auros contra los Rakshasa, y de nuestro explorador alemán Morgenstern. Les pido que visiten su página en donde hace más obras tan increíbles como esta. En la descripción del video les dejo el link de su Facebook. Ahora sí, comenzamos. Cultistas. Khaled, ¿tú crees en algo? ¿En algún dios? Creo que nunca he pensado en eso, maestro. Según leí en algunos libros, las religiones fueron perdiendo creyentes con el paso de los años, hasta volverse minorías en algunos países. Sí, es cierto. Los avances tecnológicos y sociales fueron conduciendo a la humanidad a una era de escepticismo. La libertad mental que adquirían los jóvenes generación tras generación rompió las cadenas que los ataban a sus ancestros, y ahora ellos podían elegir en qué creer y en qué no. Eso, más el desinterés generalizado de tener fe en algún dios, llevó a nuestro mundo a apartar esas ideas que ya muchos consideran incluso arcaicas. Pero dime, ¿nunca has sentido que hay algo más grande que tú en esta existencia? ¿Algo que trasciende toda comprensión humana? No, maestro. Lo siento, creo que no. Bueno. Pues hoy te voy a hablar de los cultistas, monstruos blasfemos que sí creen en un dios, o en este caso, dioses, y harían los sacrilegios más aborrecibles solo para agradarles. Terror en la oscuridad. La primera vez que se supo de la existencia de los cultistas fue gracias a las noticias que comenzaron a circular desde la Meca, la ciudad santa en la que se encuentra la mezquita más importante para los musulmanes, la Masjid al-Haram. Cada año, en ciertas fechas específicas, asisten millones de fieles a esta mezquita para encontrarse con la Kaaba, una construcción rectangular que, se dice, lo divino toca lo terrenal. Según la religión, todo musulmán con la posibilidad económica y buena salud es exhortado a viajar a este lugar sagrado al menos una vez en sus vidas. Esta peregrinación se realiza para recordar a cada musulmán que todo el mundo es igual ante los ojos de Dios. Fue durante el año 2031 cuando se efectuaba una de estas peregrinaciones anuales. Las cámaras enfocaban en vivo las celebraciones y los rezos en la mezquita. Ya no había millones de personas ahí como antes. La invasión de los monstruos, comenzada apenas hace un año, llenó de horror al mundo entero y ya muy pocos se atrevían a salir de sus casas. Pero había algunos cientos de miles de valientes que se atrevieron a viajar hasta este lugar de adoración para pedir con sus plegarias que la humanidad fuera salvada. Pero como si estas peticiones hubiesen sido corrompidas en su camino hacia la entidad divina, ocurrió todo lo contrario. Las escasas cámaras que transmitían en vivo captaron el infierno que estaba por llegar. Primero unos cuantos gritos fueron captados. El barullo de la gente en la mezquita apenas hacía audibles estos aullidos de horror en la distancia. Pero pronto fueron contagiándose hasta que llegó el punto en que todos estaban suplicando auxilio. ¿Qué estaba pasando? Las cámaras se dirigieron al origen del caos.
Se pudieron ver entonces a seres que estaban avanzando lentamente en su propia peregrinación, al son de cánticos guturales y cacofónicos, y que iban cubiertos de mantas rojas o negras que ocultaban gran parte de sus retorcidas figuras. Acompañando a estos monjes blasfemos, venían otras espantosas y ominosas criaturas humanoides que comenzaron a asesinar a los humanos que estaban ahí reunidos. Los gritos de agonía de los fieles musulmanes se elevaron a los cielos a modo de una súplica más eufórica y penosa. Las bestias avanzaron hasta la mezquita sin detenerse y prosiguieron la masacre en ese lugar santo. Aquellos que grababan dejaron de transmitir con claridad al verse en la necesidad de huir, aunque poco les sirvió, pues se dice que muy pocas personas, por no decir ninguna, sobrevivió. Unas semanas después, muchos fieles estuvieron dispuestos a expulsar a los monstruos que se habían asentado en esta ciudad santa, y con las pocas y antiguas armas que pudieron reunir, se alzaron con el propósito de recuperar aquello que simbolizaba tanto para su religión. Y así, ayudados por gobiernos cercanos que también deseaban liberar la ciudad, enviaron helicópteros y demás vehículos. En realidad, todo esto resultó ser un mero impulso de la humanidad para demostrar a todos en el mundo que aún podíamos luchar. Pero apenas había pasado un año desde la invasión. Los monstruos todavía trataban de adaptarse, reproducirse y encontrar sus nuevos hábitats, por lo que las verdaderas masacres aún no se daban en ninguna parte del planeta. Por ello, la valentía y la esperanza que teníamos en aquel entonces era palpable, pues no sabíamos en verdad de qué eran capaces estos demonios. Pero fue gracias a lo que ocurrió en este tipo de eventos que dejamos de pensar que podríamos ganar. Se habían reunido varios cientos, quizá miles de personas alrededor de la Meca y se prepararon para contraatacar. Por supuesto que todos estaban aterrados, era algo normal, pero la seguridad y el coraje que te da el creer que algo lo haces por un bien mayor, por algo que sientes tuyo, por una entidad suprema en la que confías y tienes fe, te da fuerzas para luchar. Así pues, armados con palos, piedras, armas no letales y una que otra que sí lo era, se lanzaron con gritos de entusiasmo. Había algunos reporteros que transmitían esta batalla en vivo desde los helicópteros. Querían enseñar a todos los que les llegaran las imágenes que nuestra salvación podría ser alcanzada. Las calles de la Meca se hallaban solitarias y no hubo ningún tipo de agresiones en el trayecto. Pero en cuanto llegaron a las cercanías de la mezquita Masjid al-Haram, vieron una de las escenas más grotescas y chocantes que la humanidad no podría olvidar jamás. Es como si los monstruos hubiesen tomado todas nuestras creencias, nuestras esperanzas, y las hubieran hecho añicos. Dieron un golpe terrible a nuestra voluntad, con lo que la desmoralización mundial se cernió. La mezquita había sido profanada. Las paredes ahora goteaban con la sangre de los fieles que habían sido asesinados ahí, y sus cuerpos se encontraban colgando clavados con estacas de hueso. Todo el suelo desprendía un olor nauseabundo causado por las vísceras y órganos que yacían pudriéndose en el suelo. Los reporteros en los helicópteros que sobrevolaban el área enfocaron la plaza donde se supone que se debía encontrar la Kaaba. Pero ahora no había más que ruinas de lo que algún día fue uno de los lugares más sagrados para los musulmanes. En su lugar, 3 enormes ídolos hechos de madera, piedra y carne sanguinolenta se hallaban construidos ahí. Uno de estos ídolos era una criatura parecida a una serpiente con brazos. Otro era un ser de 4 patas que sostenían un cuerpo deforme. Y finalmente, el tercero de estos ídolos parecía ser una criatura bípeda poderosa con púas y grandes espinas que brotaban de su cuerpo.
Esto que describo es totalmente desde mi punto de vista y percepción, pues estos tótems eran tan grotescos que no era tan fácil distinguir sus formas de inmediato. Alrededor de ellos se hallaban los seres cubiertos con mantas rojas y negras, de rodillas, alabando a estas imágenes, alabando a sus dioses caóticos. Las personas que intentaban retomar la mezquita se lo pensaron antes de entrar a ese nuevo templo de horrores. Algunos hablaban incluso de irse por su propio bien, pero entonces alguien comenzó a cantar. Más y más voces se unieron y adquirieron fuerzas nuevamente. Marcharon hacia el interior de la mezquita con la protección de su divinidad. Pero el hórrido sonido de un monstruo interrumpió sus cantos. Desde dentro de la enorme construcción salieron los mismos monstruos que habían masacrado a los fieles semanas antes. Eran bestias delgadas y largas sin pelo, con grandes bocas amenazantes, garras largas en manos y patas, y no poseían ojos. Con una velocidad inhumana se abalanzaron contra todos los fieles, quienes ante la presencia de esos monstruos perdieron toda la valentía, el coraje y la fe. Huyeron despavoridos ante el horror que se avecinaba. La masacre se volvía a repetir. La humanidad vio a través de las cámaras cómo sus ilusiones y sueños de ser libres algún día se desvanecían. Por fortuna, esta vez fueron muchos más los sobrevivientes, pero como dije, la moral estaba ya hecha añicos. Maestro, ¿y ahí en la mezquita se quedaron esos monstruos después de todo lo que pasó? Oh, no. Esos monstruos, a los que ya se les conocía como cultistas, aparecieron en otras partes del mundo. Con el paso de los meses, fueron atacando distintos puntos de fe. Siempre eran iglesias y templos de cualquier religión. Estaban aferrados a terminar con nuestras creencias en dioses, y allí a donde fueran levantaron más ídolos de los suyos, hasta que un día llegaron al Vaticano, la sede de la Iglesia Católica Romana. Ahí hicieron las mismas atrocidades que en la Meca, y lo que antes fue una imponente construcción, ahora no era más que un sitio infernal en el que demonios aberrantes blasfemaban en nombre de sus retorcidos dioses. Y aquí es donde comienza la verdadera historia que quiero contarte, Khaled. Una muy corta, pero que te mostrará lo terrible que son los cultistas. Cuando estos monstruos llegaron a Roma, casi toda la población huyó de la ciudad. Para algunos fue sencillo, por fortuna, pero para otros, huir sería la peor decisión que pudieran tomar. Ese fue el caso de la familia Caruso, un padre de nombre Dante, su hija Mariela y un pequeño perro labrador al que le pusieron Santi. Al principio, Dante no quería que Santi los acompañara en su huida de Roma, pero Mariela, de 15 años, le suplicó a su padre una y otra vez para no dejarlo en casa donde tarde o temprano moriría. Dante aceptó, aún sabiendo que era muy mala idea, pero no tenía el corazón ni para dejar morir a aquel animal, ni para romper el corazón de su pequeña. Los tres salieron entonces durante una noche, pues creían que el manto de oscuridad nocturno los protegería de ser vistos. Y quizás si hubiese sido ese el caso, pero la mala fortuna no entiende de estrategias. Andaban los tres por una calle, caminando en silencio y alertas, hasta que de pronto a sus oídos llegó un sonido. Era un canto reverberante que retumbaba en sus mentes, provocándoles un miedo inusual. Mariela abrazó fuerte a su padre y el perro comenzó a ponerse nervioso. Se detuvieron los tres pegados a un edificio. Entonces, proveniente de la calle contigua, vieron una luz que se acercaba y se hacía cada vez más brillante. Los tres se pegaron aún más a la pared del edificio para ocultarse. Y entonces
Vieron cómo desde la esquina de la calle caminaba una procesión de cultistas que recitaban sus cantos impuros mientras cargaban estandartes e ídolos grotescos. La niña estuvo a punto de llorar, pero el padre le tapó la boca. Sin embargo, el perro comenzó a ladrarle a los cultistas. Estos voltearon a verlo, revelando así la posición de la familia. Los monstruos se apresuraron para apresar al padre y a la niña, quienes no tuvieron oportunidad de huir. El perro trató de protegerlos, pero una daga le atravesó el cuerpo múltiples veces. La niña gritaba de angustia al ver que los cultistas asesinaban al pobre animal. Pero para sorpresa de Dante y Mariela, no los mataron ahí. No, su destino sería mucho peor. Los llevaron hasta la plaza de San Pedro en el Vaticano, en donde fueron puestos de rodillas ante los ídolos hechos de madera, piedra, carne y sangre que ahí se encontraban. Pusieron una daga en el piso frente al padre e iniciaron con sus cantos sacrílegos. Desde la basílica, al otro lado de la plaza, emergió un ser espantoso e imponente. Flotaba a unos centímetros del suelo. Cargaba con una túnica con adornos opulentos y llenos de detalles soberbios. Despedía un aura maligna que encogía los corazones de Dante y la pequeña Mariela. Se acercó a ellos y se detuvo. También comenzó a cantar. El papá, en contra de su voluntad, tomó la daga. Es como si una fuerza invisible lo obligara a hacerlo. Se puso de pie y caminó hasta su hija. Entonces, con lágrimas en los ojos y la mayor desesperación que jamás había sentido, pasó el filo del arma por el cuello de la niña, que le suplicaba en medio de un llanto inconsolable que se detuviera. La sangre cayó al suelo y como si tuviera vida propia se comenzó a escurrir hasta las estatuas de los dioses malditos. Los cultistas y el impresionante monstruo que parecía liderarlos se metieron en la basílica, dejando al padre ahí con el cuerpo de Mariela. Lo que hizo a continuación tenía mucho sentido y era totalmente justificable. ¿Quién quisiera seguir viviendo en un mundo en el que monstruos reales vagan y se arrastran con el único objetivo de devorarte? ¿Qué padre quisiera seguir viviendo en un mundo en el que le quitó la vida a su propia hija? Dante tomó la misma daga y se hizo lo mismo que a Mariela. Si tan solo hubieran sobrevivido un par de días más. Los cazadores, los asesinos de monstruos, fueron contratados y liberaron el Vaticano un poco después de la muerte de esta familia. El destino es realmente caprichoso. Maestro, ¿y esos dioses quiénes son? ¿Sabemos algo de ellos? Bueno, creemos que, de hecho, sus dioses son los amos a los que sirven todos los monstruos. Oscuros. Si el video les gustó, les pido que lo compartan y lo maten a likes. Ya se acerca la fecha en la que el bestiario de Morgenstern salga a la venta, y mientras más gente sepa de esta saga, más me ayudarán. La música que escucharon en este video y en la mayoría de los que subo es gracias a Tanner Stokes. Les pido que lo visiten en su canal del mismo nombre y le dejen un saludo. Su música es increíble y trabajamos juntos para hacer más para ustedes. Hasta pronto, oscuros.